Hola, vamos a empezar nuestra ráfaga de preguntas. Estas preguntas las hemos publicado en Facebook y son tomadas de NAM previo y otras que hemos nosotros creado de nuevo que consideramos que son potencialmente preguntables en el examen nacional. La modalidad va a ser de que yo les voy a poner la pregunta, les voy a dar un poquito de espacio para que piensen en la respuesta. Rápidamente voy a dar la respuesta y luego voy a dar explicaciones. Ahora, las explicaciones son extensas y por obvio de tiempo no me voy a detener mucho en toda la explicación, pero ustedes deben de hacer pausa para que puedan analizar las tablas y diagramas que vamos a dar. Yo les voy a dar nada más una somera explicación, pero ustedes para estudiarlo obviamente que van a tener que hacer pausa al video para poder leerlo con detenimiento y tratar de aprender, tomar resumen, notas, tarjetas Cardex, el método que ustedes utilicen para recordar algunos datos claves. Este video también será publicado en Facebook y será publicado en YouTube. Nada más como una muestra, pero las 200 preguntas van a estar publicadas en nuestra página para los miembros de nuestro curso. Ahora, vamos a pasar a la que sigue. Y esta es la primera pregunta. Nivel de HDL que es protector contra la enfermedad cardiovascular. Y bueno, como sabemos, el HDL puede ser protector, pero hay un nivel en donde cuando calculamos el riesgo cardiovascular, se considera que es ya protector, no nomás de que es bueno o que está en nivel normal, pero sino que ya tiene un nivel protector. Y aquí vemos que puede ser menos de 30, más de 40, mayor de 50, mayor de 60 y que sea ningún valor de los que están ahí. ¿Cuál creen que sea el valor en el que se considera que el HDL ya es protector contra riesgo cardiovascular? Ok, les voy a dar la respuesta. El HDL como mínimo debe estar por arriba de 35 en hombres y arriba de 40 en las mujeres, pero solamente se considera que es protector cuando está arriba de 60. El único factor que es de protector hasta la fecha es un HDL superior de 60. Entonces, cuando hablamos de LDL estamos hablando de riesgo cardiovascular, pero este es el único que nos da o nos confiere una protección, ¿verdad? Y se le resta al riesgo. Y aquí les menciono cómo se calcula el riesgo, ¿no? Ahora, actualmente ya nadie lo hace manual. Todo el mundo lo utiliza con un app o con un calculador en la computadora y así es como se hace el cálculo, ¿verdad? Pero pueden ver cómo conforme avanza la edad, pues se va incrementando o quitando, ¿verdad? Este riesgo, ¿no? Si ven, arriba de 60, ¿verdad? Se le restan 2 puntos en el hombre y se le restan 3 puntos en la mujer. Este sería HDL, el nivel de HDL. Entonces, cuando está a nivel normal, pues no nos da nada ni negativo ni positivo. Y cuando estamos hablando de dar tratamiento farmacológico para hipercolesterolemia en adultos pues que ya tienen un riesgo cardiovascular porque tienen enfermedad cardiovascular ya diagnosticada, pues deberíamos de dar estatina. Adultos de LDL mayor de 190 se considera que valdría la pena iniciar estatina desde el principio, no nomás medidas no farmacológicas. Y en adultos, vea que están entre 40 y 75 años con riesgo, ya sea que no tienen riesgo cardiovascular, pero sí son diabéticos y el LDL está entre 70 y 189. Esos también potencialmente, ¿verdad? Porque como sabemos, la diabetes mellitus es un factor también cardiovascular. Y adultos entre 40 y 75 años que no tienen riesgo ni diabetes y con un LD entre 70 y 189 y que tienen un riesgo estimado a los 10 años arriba de 7.5. Entonces, esta es la persona que no tiene nada, pero que por nivel, cuando uno le hace el cálculo de Framingham, nos va a salir un riesgo a 10 años arriba de 7.5. Entonces ahí son las indicaciones. Esta es potencialmente pregunta de examen, ¿verdad? Entonces sí les recomiendo recordar cuáles son los 4 grupos para dar tratamiento farmacológico para hipercolesterolemia. La segunda pregunta, ¿es causa de intoxicación con mercurio orgánico?
manufactura de esfingomanómetros, manufactura de termómetros, amalgamas dentales, minería artesanal de oro. Para concentrar el oro se utiliza el mercurio, o ninguna de las anteriores. Les doy un par de segundos para que piensen en la posible respuesta. Ok, bueno, vamos a ver cuál es la respuesta. Ninguna de las anteriores. Y la razón, bueno, es causa de intoxicación por mercurio orgánico, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo la pregunta. Y esto no es nada de mercurio orgánico. Son causa de intoxicación por mercurio inorgánico o elemental. La causa principal de intoxicación por mercurio orgánico es la ingesta de pescado. Por eso también cuando le estamos diciendo a las personas que comen mucho pescado, pues hay que tomar en cuenta que también conlleva el riesgo de elevar los niveles del mercurio. Obviamente que también tenemos los problemas de las amalgamas dentales, pero eso sería mercurio inorgánico. La tercera pregunta. Según la GPC mexicana, los siguientes son métodos adecuados para el diagnóstico oportuno de cáncer de colon, excepto. Entonces tenemos la colonoscopia cada 10 años, sigmoidoscopia cada 5 años, examen digital rectal, colon por enema con doble contraste cada 5 años y colonografía virtual. Todas estas son opciones que vienen en el GPC mexicana sobre cáncer de colon y la detección oportuna. Les doy un par de segundos para que contesten. Ok, la respuesta C. El examen digital rectal, excepto es la pregunta. Y el examen digital rectal no se considera una prueba de detección primaria para el carcinoma rectal, colon de cáncer o recto. El examen digital rectal representa un bajo rendimiento como prueba de escrutinio. Sin embargo, debemos practicarlo habitualmente y difundirlo ampliamente para el diagnóstico oportuno de una enfermedad prostática. Como sabemos, para enfermedad prostática sí está indicado hacer el examen rectal y es bueno combinarlo con el antígeno prostático específico. Ninguno de los dos al 100%, entonces la combinación es bueno. Vamos a pasar a la siguiente. La causa más común de obstrucción de colon por causa benigna. Estamos hablando de que no es cáncer de colon. A ver, entonces las opciones son adherencias, enfermedad diverticular recurrente, hernia con incarceración colónica, vólvulos, hilio, biliar. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? Ok, vamos a ver la respuesta. A. Adherencias. Las adherencias posquirúrgicas son la causa más común de obstrucción en el intestino delgado, y en adultos la causa más frecuente son adherencias, hernias y tumores, y en niños alteraciones congénitas. Entonces, sigue siendo adherencias básicamente. Esa es la respuesta. Triada clásica de carcinoma de células renales, que en realidad solamente va a aparecer en el 9% de los pacientes, e incluye lo siguiente, excepto dolor lumbar, hematuria, masa abdominal palpable y fiebre. ¿Cuál es el excepto de la triada para el carcinoma de células renales? Okay, les doy un par de segundos. Ok. Respuesta. La triada clásica es dolor lumbar, hematuria y masa abdominal palpable, cuando se presenta de esta forma. Generalmente se trata de una enfermedad avanzada, si está ya cuando tenemos estos datos. D. Fiebre no es parte de la triada clásica. La que sigue. El uso de testosterona para tratar los niveles de testosterona baja en adultos puede asociarse a poliglobulia, anemia, hipoglucemia, hipotensión y poliuria. ¿Cuál es la que se asocia con el uso de testosterona? De hecho, dentro de las guías, dentro del manejo de los pacientes a los que se le está dando testosterona exógena,
Es una de las medidas que se debe estar monitorizando aparte del nivel de testosterona. Ok, les doy un par de segundos. La respuesta, la poliglobulia, ¿no? Entonces aquí se los marco. Tienen múltiples efectos secundarios el uso de testosterona. Y les puse todos los efectos secundarios con el porcentaje con el que aparecen. Pero lo que se está monitorizando y de todo lo que pusimos ahí son, porque es frecuente, es la policitemia, hematocrito aumentado. Siempre cuando estamos monitorizando la testosterona que estamos aplicando, estamos midiendo los niveles de testosterona más los niveles de hemoglobina y hematócrito. La 7. Sobre el cáncer de mama se puede decir lo siguiente, excepto. Entonces, A, de 10 a 20% de las mujeres con cáncer de mama tienen uno o más familiares afectados. Solo 5 a 10% tienen una forma hereditaria. 20% de las mujeres con antecedente familiar de cáncer de mama tienen una mutación genética. El gen BRCA1 no se asocia a cáncer de ovario, pero sí al de mama. Y el gen BRCA2 se asocia a ambos, cáncer de mama y de ovario. Les doy unos segundos para pensar cuál es la que no corresponde. Ok. La respuesta, D. Entonces, ¿por qué? 12% de las mujeres en población general van a desarrollar cáncer de mama. Del 55 al 65% de las mujeres con BRCA1 y 45% de las mujeres con BRCA2 desarrollarán cáncer de mama a los 70 años. 1.3% de las mujeres en la población general desarrollan cáncer de ovario. El 39% con BRCA1 y el 11 a 17% con BRCA2 desarrollarán cáncer de ovario a los 70 años de edad. Significa que el BRCA se asocia al cáncer de ovario y al cáncer de mama. Entonces la que es incorrecta es la D, porque decía que no al de ovario y sí se asocia. Vamos a la siguiente. El reservorio del enterovirus es roedores, perros, gatos, mosquitos o humanos. Y esa es pregunta clásica del ENARM. Les doy unos segundos. Ok, es E, humanos. El reservorio natural del enterovirus es el ser humano. Ahora, aquí les doy un poquito más de información en la siguiente diapositiva. Y aquí están algunos ejemplos de reservorios, ¿verdad? Y qué tipo de enfermedad producen. Entonces, ahí les encargo que lo revisen. No lo vamos a leer todo. Ustedes revísenlo por su cuenta. Pero pongo varios reservorios y cuáles son las patologías con las que se pueden asociar. Siguiente pregunta. Estima la supervivencia de un grupo a un tiempo indeterminado y se basa en una prueba no paramétrica. Y las opciones es curva de Kaplan-Meier, T-de-Student, curva de regresión, chi cuadrada y el análisis multivariado. Esta es la única pregunta que les doy de estadística, pero es suficiente porque después les doy un poquito más de información. Definitivamente útil para los que sí entran en la residencia, porque van a tener que estar analizando artículos. La respuesta correcta es la famosa curva de Kaplan-Meier, por lo menos cuando analicen artículos en la residencia, ¿verdad? Y esta es supervivencia. Cuando están hablando de supervivencia, acuérdense de Kaplan-Meier, ¿ya? Y aquí les puse, me disculpo porque está en inglés esta diapositiva, pero aquí están los estudios que se pueden utilizar para supervivencia. Y como una supervivencia básica, un análisis básico, está la Kaplan-Meier. Pero en realidad ustedes van a ver que hay el log rank test y lo van a ver. Aquí ponen entre diferentes muestras. Fisher's Exact Test, también muy común. Mann-Whitney, muy común que se use. La de Chow.
Estos ya son un poquito más raros. Likelihood Estimator también se utiliza, muy común. Entonces aquí les doy nomás para un panorama de los estudios, todos estos encaminados a supervivencia, ¿verdad? Y aquí, porque les dije que si era paramétrica o no paramétrica, ¿verdad? Entonces aquí les pongo un ejemplo de lo que son las diferentes pruebas paramétricas y no paramétricas, como por ejemplo la test student es paramétrica, y cuando estamos hablando de Wilcoxon o Mann-Whitney, la chi cuadrada, esas son no paramétricas. Eso es nada más para tener más información. Pregunta 10. Una reacción anafiláctica en este medicamento es una contraindicación para la aplicación de la vacuna triple viral. ¿Qué medicamento te predice que existe una alergia potencial a la vacuna triple viral? A. Penicilina. B. Sulfas. C. Doxiciclina. D. Fenazopiridina. E. Neomicina. A ver, les voy a dar un par de segundos. Ok. Efectivamente, reacción a neomicina es contraindicación para la vacuna triple viral, ¿verdad? Y entonces aquí está la neomicina, es la opción E. Y aquí les pongo las contraindicaciones de la vacuna triple viral. Revísenlas, ¿verdad? No las vamos a repasar ahorita para seguir con la velocidad, pero ahí se las pongo, pónganle pausa, revísenlas con detenimiento. Pregunta 11. La principal causa de dolor recurrente en los talones es. Algunas se han de acordar de algunas de las preguntas que hemos puesto, ¿no?, en el Facebook. Espolón calcáneo, A. Fascitis plantar, C. Gota, D. Trauma y E. Pseudogota. Contrario a creencias comunes, la causa más frecuente de dolor no es el espolón, sino la fascitis plantar. Lo vemos muy frecuentemente en la consulta y es típico que el dolor está localizado ahí al ir palpando toda la fascia. Cuando nosotros nos empezamos a acercar al talón, luego, ouch, ahí es donde duele y eso es lo típico. Normalmente les damos ejercicios, les damos plantillas, antiinflamatorios no esteroideos, si están obesos tienen que reducir de peso. Y ya si no hay mejoría, pues se puede poner una inyección con corticoide. La que sigue. ¿Cuánto tiempo pasa desde la infección por hepatitis C y el inicio de los síntomas? Entonces aquí está 2 a 3 días, 4 a 12 semanas, 3 a 6 meses, 6 meses a 1 año y 1 a 2 años, desde que se infectan con hepatitis hasta que empiezan con síntomas de hepatitis C. Les doy un par de segundos. Ok, la respuesta. La respuesta es B, entre 4 y 12 semanas. ¿Ya? El rango va entre 3 a 20 semanas, así que 6 meses sería bastante mucho tiempo. Ahora, aquí les pongo para que vean, dijimos 4, aquí está, 4 a 12 semanas, que sería, esto está por meses, ¿verdad? Entonces ya sería 4 semanas serían 2 meses, ya hasta las 12, más o menos aproximadamente. Aquí están los síntomas y aquí están los meses o semanas. Y luego vemos cómo se va elevando los diferentes marcadores de anticuerpos, antígenos y la transaminasemia. Y cuando empieza a detectarse. Entonces, nada más para que tengan un poquito más de información. El tratamiento de primera elección para el Helicobacter pylori incluye lo siguiente, es la pregunta 13, excepto A. Omeprazol, B. Acitromicina, C. Amoxicilina, D. Claritromicina y E. Solo B y C. B y C sería acitromicina y amoxicilina. Entonces, tratamiento para el Helicobacter pylori incluye lo siguiente, excepto. Nos doy un par de segundos. Y la respuesta es
B, la citromicina. O sea, ese es excepto. El tratamiento de primera elección es omeprazol con claritromicina y amoxicilina o metronidazol durante 14 días, recomendado en las regiones con resistencia a claritromicina menor del 15% y en pacientes sin exposición previa a los macrólidos por cualquier motivo. El tratamiento cuádruple con omeprazol, bismuto, tetraciclina y un nitroimidazol durante 10 a 14 días es una opción de tratamiento recomendada también de primera línea, particularmente atractiva en pacientes con cualquier exposición previa a macrólidos o que sean alérgicos a penicilina. Y en realidad, revisando las guías, ¿verdad? 2017, básicamente el tratamiento de primera elección es el cuádruple. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces no sabemos si de veras existe una resistencia a claritromicina menos del 15%, a menos de que exista antibiograma en el hospital. Normalmente no se sabe. Entonces, aparte de alérgicos y exposición previa, que mucha gente ha sido expuesta a macrólidos, pues en realidad este es el que se está tendiendo a utilizar. Pero en condiciones ideales que se sepa la resistencia, el que debe ser de primera elección es claritromicina moxi y o metronidazol con omeprazol. Pero acitromicina no se utiliza. La complicación neurológica más frecuente de la parotiditis es, esta es la pregunta 14, y es A, meningitis aséptica, B, encefalitis, C, crisis convulsivas febriles, D, síndrome de Guillain-Barré y E, cerebritis. ¿Cuál es la complicación neurológica más frecuente de la parotiditis? Lo un par de segundos. Ok. Pero las complicaciones neurológicas son mucho menos frecuentes que la orquitis, que es la complicación más frecuente. Pero la más frecuente de las neurológicas va a ser la meningitis aséptica produciendo el síndrome meningio típico. Guillain-Barré se asocia frecuentemente a un cuadro gastrointestinal y es por infección con Campylobacter jejuni, con un cuadro respiratorio alto que puede dar. Entonces, para no confundirnos ahí. Entonces, la opción A es la correcta. Pregunta 15. Paciente con dolor precordial e inversión de las ondas T simétricas de B1, B4 con troponinas normales, segmento ST es casi normal. Al tomar un electro después de desaparecer el dolor precordial, las ondas T se hacen más negativas. Este paciente está cursando con A, síndrome de Brugada, B, ataque de pánico, C, Prince-Metal, D, síndrome de Wellens y E, síndrome de robo coronario. ¿Cuál es la opción correcta? Ok, unos segundos. La respuesta es el síndrome de Wellens, es D. Se refiere a anormalidades electrocardiográficas específicas en la onda T que se asocian a una estenosis crítica proximal de la arteria descendente anterior. Típicamente es de B1 a B4 y hay inversión simétrica de la onda T y los hallazgos se hacen más manifiestos cuando se repite el electro una vez que se quitó el dolor precordial después de haber recibido algún medicamento, por lo que es de suma importancia. Ustedes detectan esto y le pueden salvar la vida al paciente porque están hablando de una estenosis crítica. Ese paciente es el que le dice el que hace las viudas, ¿no? Porque los pacientes se mueren de un infarto masivo. Y recuerden, llega con dolor, le dan la nitroglicerina y después de que se le quita el dolor, repiten el electro. Eso es bien importante, repetir el electro antes y después y ver si hay variación. Aquí se harían más negativas las ondas T y aquí les pongo un síndrome de Wellens en donde se ve la onda T y aquí el paciente está sin dolor, es sin dolor. Porcentaje de pacientes que tienen dolor precordial y el electrocardiograma está normal, pero que sí tienen un síndrome coronario agudo. Entonces, dolor precordial, electro normal y tienen síndrome coronario agudo. No se confundan. A, 1%, B, 2 a 5%,
C 6 a 10%, D 11 a 15% y E 16 a 20%. Ok, la respuesta es 16% de los pacientes con dolor precordial y electrocardiograma normal sí tienen un síndrome coronario. ¿Cuántos no llegan a urgencias y les toman el electro está normal y dicen, bueno, es que debe ser de otra causa? Y así es como se les pasa. Por eso nosotros tenemos que hacerla en nuestro hospital. Esos pacientes quedan ingresados y se les hacen troponinas cada 6 horas. Y hasta el 20% de los pacientes que han tenido dolor precordial, pero en el momento de tomar el electrocardiograma no presentan dolor precordial. 20% han tenido dolor precordial, pero al momento que hacen el electro no hay. Tienen también un síndrome coronario agudo. Entonces hay que tomar esas estadísticas en cuenta. Respuesta es E. 17. Efecto secundario de los tricíclicos, excepto A. Retención urinaria, B. Arritmia, C. Cialorrea, D. Constipación y E. Sedación. A ver, les doy unos segundos. Y es C. Cialorrea. Produce al contrario, boca seca. Es lo contrario. Y aquí les pongo todos los efectos secundarios que puede presentar un tricíclico. Recuerden la retención urinaria, el glaucoma es importante, las arritmias. La que no produce arritmias de los tricíclicos es la nortriptilina. Pero la imipramina la amitriptilina y la imipramina sí pueden presentar arritmias. De hecho, es uno de los problemas con la intoxicación. Y si te llegan a urgencias a veces por estreñimiento crónico. Están bien impactados. 18. Nivel de plaquetas en donde se debe transfundir plaquetas para pacientes sometidos a cirugía general. Entonces, ¿en qué nivel dirías, no, pues este paciente va a cirugía, hay que transfundirlo? A, 150,000, B, 100,000, C, 50,000, D, 20,000 y E, 10,000. Nos da un par de segundos. Ok. C, 50,000. Y aquí les doy las guías más o menos de en qué momento se transfundiría. Entonces, aquí estamos hablando de cirugía mayor o procedimientos invasivos como punción lumbar, anestesia epidural, biopsia hepática, endoscopía con biopsia, colocación de catéter endovenoso central. Esto es común. Llevar el recuento de plaquetas a más de 50,000. Ese es en el momento en el que hay que transfundir. Y les doy más datos sobre otros donde se requiere que estén más altas, que ustedes lo pueden revisar, háganle pausa y lo revisan. La que sigue. Diagnóstico de ese dedo. ¿Qué tiene? Una A, fascitis necrotizante. B, infección por herpes. C, una quemadura. D, exposición a un cáustico. E, paroniquia severa. Ok. Les doy unos segundos. Y la respuesta B. Es una infección por herpes. La infección del dedo por el herpes simple es conocida como, en inglés le dicen Whitlow, herpetic Whitlow, pero en español le dicen el panadizo herpético. Puede ocurrir como una complicación del herpes primario oral o genital mediante la inoculación del virus a través de la ruptura de la barrera de la piel. Y hasta el 80% de los niños con panadizos herpéticos también tenían antecedentes de lesiones orales. Es común confundirlo con infecciones bacterianas. Entonces, nos han llegado de vez en cuando estos pacientes, no son muy frecuentes. Pregunta 20. Son signos y síntomas de intoxicación por organofosforados, excepto. Entonces, recuerden siempre los organofosforados, porque siempre va a venir una pregunta en el ENARM de esto. Esta es una clásica pregunta del ENARM.
Y la respuesta es A, midriasis, B, broncorrea, C, debilidad muscular, D, bradicardia y E, salivación. Les doy unos cuantos segundos y la respuesta es excepto A, midriasis, porque lo que produce es miosis. ¿Verdad? Y aquí les doy una lista de todos los síntomas que puede haber por interacción con órganos fosforados. Revísenla para que se acuerden. Luego les voy a dar otra pregunta de esto, con más explicación. 21. En personas de 40 a 75 años sin enfermedad cardiovascular clínica o diabetes, el porcentaje de riesgo cardiovascular a 10 años debe tener, para iniciar estatinas de mediana a alta dosis, y sin enfermedad cardiovascular, no tienen diabetes, pero están en ese rango de edad. Y creo que si se acuerdan, vimos una pregunta similar. Y aquí está. B, 7.5. La indicación de estatina es en pacientes entre esa edad, sin enfermedad cardiovascular o diabetes, pero con riesgo cardiovascular de 7.5 a 10 años, ya habíamos dicho. A eso se les da estatinas. La puntuación de Centor es utilizada como una opción en el diagnóstico D, y a veces también vienen las guías de la GPC mexicana. A, epiglotitis, B, sinusitis, C, faringoamigdalitis estreptocócica, D, laringotraqueitis grave y E, mononucleosis infecciosa. La respuesta, unos segundos. C, se usa para faringoamigdalitis estreptocócica. Y aquí está la puntuación de Centor para diagnosticar estreptococo. Y les pongo la probabilidad dependiendo del número de puntos. Entonces, la puntuación de Centor nos ayuda a ver el riesgo, ¿no? Y hay una prueba que se utiliza rápida en la oficina, que es la prueba rápida de estreptococo. Si tienen una alta posibilidad clínica, no se hace esa prueba. Y si también la posibilidad es muy baja, no se hace la prueba, solamente en casos dudosos. Entonces, ya la puntuación de Centor les ayuda a saber si de veras quieren hacer la prueba rápida o no. Nosotros sí la hacemos y con esos motivos, cuando hay duda nada más. Y sí me ha tocado que hacemos la rápida y sale negativa, y cuando hacen cultivo está positivo. Entonces no es muy exacta esa prueba. 23. Uno de los criterios que debe cumplir la indicación de aspirina en dosis bajas para la prevención primaria de enfermedades cardiovasculares y cáncer colorectal en adultos de 50 a 59 años es, entonces, A, que tengan un riesgo de enfermedad cardiovascular a 5 años de 10 o más, tienen mayor riesgo de sangrado, tienen una esperanza de vida de menos de 10 años, están dispuestos a tomar dosis bajas de aspirina diariamente durante al menos 10 años. Entonces, ¿qué criterio de los que estoy mencionando ahí debe cumplirse para que el paciente sea candidato a aspirina? Unos segundos. Ok. Respuesta es D. Es al contrario, ¿no? El riesgo debe ser el riesgo cardiovascular a 10 años, no a 5 años. Deben tener menor riesgo de sangrado. La esperanza de vida debe ser mayor de 10 años. Y deben de estar dispuestos a tomar las dosis bajas de aspirina por 10 años. Y aquí se los pongo. Y es sobre todo profiláctico aspirina para prevención primaria, es decir, nunca han tenido un evento cardiovascular, porque cuando han tenido evento cardiovascular está indicada. En este caso el paciente no ha tenido nada. Ahora, el Estado de México con picaduras de alacrán al año, que tiene más picaduras de alacrán. Y ahí les paso una información, ¿verdad?
Este tipo de alacrán se le llama centruroides y el alacrán centruroides es el principal alacrán en México y es el más venenoso también. Entonces, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Durango o el Estado de México. Ya sé que van a contestar. A ver, unos segundos. Y la respuesta es Jalisco. Aquí hasta lo puse como un comentario que nos hicieron ahí en la página. Zona de Jalisco, Convergencia Zacatecas, en zona endémica de alacranes centruroides. Y este es un alacrán centruroides. Jalisco es el principal. Le sigue Nayarit, de hecho. Y de ahí seguiría con Durango. Entonces, ni siquiera Sonora, que sí tiene muchos alacranes también. En humanos, el tiempo aproximado que pasa de la fertilización a la etapa de blastocisto es 12 horas, 24 horas, 2 días, 4 o 5 días y 10 días. Este es un blastocisto. Unos segundos. Hay 7 etapas y la etapa 3 es la etapa en donde se forma el blastocisto y va del día 4 al 5. 7 etapas de la fertilización. Les recomiendo que se lo lean dentro de embriología. 26. La tríada de Samter está relacionada con mordedura por víbora de cascabel, hallazgo en paciente con fístula anal. Es un variante de la tríada de Beck. Se relaciona a la aspirina y se observan reacciones a la quimioterapia, la tríada de Samter. Unos segundos desde la respuesta es D. Está relacionada a la aspirina. También se llama tríada de Widal y afecta al 10% de los asmáticos y consiste en la asociación de asma, poliposis nasal, intolerancia a la aspirina y otros antiinflamatorios no esteroideos. Esa es la tríada de Samter. Pregunta 26. Vamos a la pregunta 27. ¿Cuál es la causa principal de insuficiencia renal crónica en niños en México? A. Glomerulopatías. B. Uropatías congénitas. C. Efecto adverso de medicamentos. D. Diabetes mellitus. Y E. Hipertensión arterial. Principal causa de insuficiencia renal crónica en niños en México. Les doy unos segundos. Y la respuesta es B. Uropatías congénitas. B. Y es mucho, le gana a todas. No hay buenos estudios en México, incluso en un estudio en el 2015 no se enfocaron mucho en niños, pero sí se mencionó que las uropatías era la causa principal, lo que era compatible con la estadística internacional. En la mayoría de los casos no se puede realizar el diagnóstico preciso de la causa que ocasionó la uremia, ya que acuden tarde en busca de atención médica, ya básicamente para diálisis. Las principales causas conocidas son malformaciones congénitas, como displasia, hipoplasia, malformaciones urinarias seguidas de glomerulopatías. Entonces la principal causa es uropatías congénitas y de ahí le siguen las glomerulopatías. 28. Los dedos en palillo de tambor se deben más frecuentemente a... Y aquí todos la fallaron cuando la pusimos en Facebook, la mayoría. Así hubo unos que le dieron bien. A es el adenocarcinoma y carcinoma de células escamosas. B, EPOC. C, cardiopatía cianógena. D, enfermedad de Crohn. Y E, colitis ulcerativa. A ver, unos segundos y vamos a la que sigue. Por frecuencia, las enfermedades pulmonares son causantes de dedos de palillo de tambor con mucho más frecuencia que los problemas cardiovasculares, 80 contra el 15%. Y de los problemas pulmonares, la mayoría de los casos se debe a cáncer pulmonar, específicamente epidermoides, células escamosas, y el adenocarcinoma. Y esta, como sé que está un poquito controversial, sí les puse la bibliografía.
En las demás no le pongo la bibliografía porque ya es muy conocido por lo general, pero aquí sé que muchos se fueron por cardiopatía y no era esa, es pulmonar. Respuesta A es la correcta. 29. En un paciente femenina de 46 años de edad con ascitis, ¿cuál de las siguientes opciones es compatible con un gradiente sérico ascitis de albúmina mayor de 1.1? A. Peritonitis tuberculosa. B. Carcinomatosis peritoneal secundaria. C. Lupus. D. Endometriosis. Y E. Mixedema. Entonces, tiene una gradiente sérico ascitis albúmina mayor de 1.1. Como ven, en el estudio de la ascitis, el hacer el gradiente es muy importante porque nos va a ayudar a dar el diagnóstico o por lo menos dar algún tipo de sospecha. Y la respuesta aquí es E, mixedema. Estas son causas, ¿verdad?, de un gradiente sérico ascitis mayor de 1.1. Entonces también la cirrosis, la metástasis hepática, la hepatitis fulminante, hepatitis alcohólica, hígado graso del embarazo, insuficiencia cardíaca, trombosis portal y relacionada con la diálisis son compatibles con gradiente sérico ascitis de albúmina mayor de 1.1. Y luego en otra pregunta les doy una tablita con esto. 30. Neumonía que más frecuentemente produce hiponatremia. Esta es una neumonía por la etiología de la que estamos hablando, que provoca hiponatremia más frecuentemente. Esta radiografía corresponde a ese tipo de neumonía. Y la respuesta es B. La hiponatremia, que es un sodio menos de 30, es significativamente más frecuente en la enfermedad de los legionarios que en las neumonías de otras etiologías. Entonces, la legionela es la que clásicamente provoca hiponatremia, pero en realidad cualquier neumonía puede provocar hiponatremia. Es un tipo de secreción inapropiada de hormona antidiurética lo que ocasiona esto. Y esta es una neumonía por legionela. O sea, tienden a tener esos infiltrados así medio difusos. Es un tipo de neumonía atípica. 31. El estudio más útil para distinguir entre neumonía bacteriana y viral es biometría hemática, el porcentaje de vandemia en formas jóvenes, adenosíndiaminasa, cultivo de expectoración y procalcitonina. ¿Qué se puede utilizar para distinguir entre una neumonía bacteriana y una viral? La respuesta es, y les doy una explicación bastante larga, es la procalcitonina y lo usamos a diario en el hospital para tratar de ayudarnos a distinguir, más cuando estamos, obviamente que cuando nos sale el valor para descartar que es de origen no bacteriano. Aquí les pongo el nivel, digo, ahorrándonos toda la explicación, menos de 0.1 nanogramos por mililitro, es no bacteriano, y si está arriba de 0.25 es bacteriano. Descontinuamos los antibióticos básicamente cuando vemos de que es menos de 0.1. Entonces se quita el antibiótico y se maneja de manera sintomática. 32. La meta para tratar al paciente diabético con hipertensión es tener la presión abajo de. Entonces, la meta para diabéticos para alta presión es una pregunta clásica del examen nacional. Hay que saberla. Unos segundos. Y la respuesta es B. El estudio ACCORD en el 2010 demostró que en los pacientes con diabetes mellitus con alto riesgo de eventos cardiovasculares, la meta abajo de 120 no redujo las tasas de infarto de miocardio no fatal, accidente cerebrovascular no fatal o cardiovascular cuando se comparó con el objetivo de 140. Por eso, en el JNC 8 se sugiere que la meta para presión sistólica sea menor de 140. Ese es el motivo que se cambió la guía. Respuesta es B. 33. ¿En cuál de los siguientes pacientes está mejor indicado realizar una prueba de antígeno
sea 125. A ver. Entonces, paciente con una tía con cáncer de mama, paciente con una hermana con cáncer de mama y mutación BRCA1 y C2, paciente con madre HER1 positivo, paciente con madre con síndrome de Lynch, solo B y C y solo B y D. ¿Cuál es en el que está más indicado solicitar un antígeno sea 125? Ok, la respuesta solo B y C. Entonces es B, paciente con una hermana con cáncer de mama y que tenía la mutación BRCA1 y C2, y paciente que tiene una madre con síndrome de Lynch, que es un síndrome genético, que se asocia a cáncer. No está recomendado en pacientes de bajo o mediano riesgo para solicitarlo para desarrollar cáncer de mama o de ovario. Se debe solicitar junto con un ultrasonido transvaginal en pacientes con familiares directos que tienen positividad BRCA1 y C2 o cáncer genético familiar, como sería el síndrome de Lynch. Según la guía revisada, se debe hacer cada 6 meses o cada año si se les ha realizado salpingo o forectomía bilateral y mastectomía bilateral profilácticas. Si no se les ha realizado eso, cada 6 meses. ¿Por qué? Porque tienen el riesgo ahí constante. 34. ¿Qué tipo de cáncer se debe vigilar de manera rutinaria en pacientes que padecen colangitis esclerosante primaria? A. Colangiocarcinoma y cáncer de vesícula. B. Cáncer de colon. C. Cáncer hepático. D, A y B y E solo A y C. Tipo de cáncer que se debe vigilar. Respuesta. Aquí les pongo una colangitis esclerosante y se ve como hay muchos defectos de llenado. A veces parece como un rosario, ¿verdad? Todo con bolitas. Aquí se alcanza a ver poquito. Respuesta es D. El cáncer de colon es 6 veces más común en pacientes con CUSI. Y los pacientes con colangitis esclerosante primaria tienen 5 veces más riesgo que los pacientes que solo tienen CUSI. Es decir, estos pacientes tienen 30 veces más riesgo que la población general. Además, tienen un riesgo incrementado de colangiocarcinoma y cáncer de vesícula. El cáncer hepático solo incrementa su incidencia en estos pacientes cuando además padecen cirrosis. Pero aún así, el riesgo es menor que cirrosis de otras causas. Entonces, el cáncer hepático no sería algo que se tiene que estar vigilando, menos que tengan cirrosis. 35. ¿Qué gérmenes se encuentran involucrados en pacientes con sinusitis crónica? Pero otra pregunta clásica de la NARM. Siempre van a preguntar qué gérmenes pueden estar en ciertas patologías. Entonces, A. Streptococcus pneumoniae. B. Anaerobius. C. Moraxella catarrhalis. D. Staphylococcus aureus. Y luego es solo B y D y hasta les pongo una F de solo A y C. Y la respuesta solo B y D, o sea, es Anaerobius y Moraxella catarrhalis. Y estamos hablando de sinusitis crónica, no se van a distinguir entre sinusitis aguda y sinusitis crónica. La fase temprana es por infección viral, más comúnmente rinovirus, adenovirus, influenza y parainfluenza. Dura hasta 10 días. Ocasionalmente se desarrolla una infección bacteriana aguda secundaria por aerobios como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Moraxella. Eso sería bacteriano agudo. Si no hay resolución, entonces se hace crónico y hay colonización con anaerobios y aerobios como el Staphylococcus aureus. Entonces cambia un poco la flora cuando es crónico. No se les vaya a pasar. Vamos a la siguiente. 36. Niño de 5 años con hiperuricemia y conducta compulsiva de automutilación. 5 años con hiperuricemia, hay que tener un síndrome, ¿no? Y conducta compulsiva de automutilación. Entonces está el síndrome de Lesch-Nyhan, el síndrome de Tay-Sachs, el síndrome de Niemann-Pick, el de Gaucher y el de Fabry. ¿Cuál síndrome está asociado con hiperuricemia? Y les damos aquí la respuesta. Es A, el síndrome de Lesch-Nyhan.
Se transmite ligado a X y existe deficiencia completa de la hipoxantín, guanín, fosforibosil transferasa. Los niños con este síndrome nacen normales y hay retraso psicomotriz en los primeros meses y tienen movimientos coratotóxicos, estrapinabades, hiperreflexia. Y el dato más impactante va a ser esa convulsión de automutilarse mordiendo de los dedos y la mucosa de la boca. Tienen artritis gotosa y los niveles de hiperuricemia bastante altos. Incremento en la excreción urinaria ácido úrico. A un paciente con quiste renal derecho, tipo 2, en la clasificación de Bosniak, usted recomienda. Entonces, hay que recordar la clasificación de Bosniak de los quistes renales. Aquí nos estamos metiendo con urología. ¿Qué se le hace? Nefrectomía y radioterapia, nefrectomía, radioterapia y quimio, nefrectomía y quimio, o nada más observación. Bueno, si no están muy acostumbrados a la urología, está difícil. Entonces, aquí les doy el sistema de clasificación de Bosniak de masas quísticas renales, y en este caso es una Bosniak 2, que esto que están viendo aquí es una Bosniak 2, o sea, es lo que estoy diciendo en la pregunta, este es uno, y aquí está mínimamente complejo, puede tener un poquito de calcificación si acaso, ahí en medio, y porcentaje de malignidad, 0, entonces estos pacientes no se les hace nada, entonces es solo observación, es lo único que se hace. Respuesta es E, y les pongo lo de los demás. 38. La alergia al huevo es contraindicación para la administración de la vacuna contra la influenza. ¿Cierto o falso? Es común, que veamos esta. No, es que es alérgico al huevo. Falso. Según la GPC mexicana y la CDC, la vacuna contra la influenza solo está contraindicada en caso de alergia grave como anafilaxia al huevo o a componentes de la vacuna. De hecho, la vacuna basada en cultivos celulares sin huevos se puede utilizar en pacientes que tienen una reacción alérgica grave al huevo. Y la evidencia actual muestra que la gran mayoría puede vacunarse con seguridad siempre y cuando la cantidad residual de ovoalbúmina se limite a 1 microgramo o menos por dosis. Entonces, normalmente no va a haber ningún problema, a menos de que hayan tenido anafilaxia. 39. El padecimiento caracterizado por neuromielitis óptica, trastorno desmielizante recidivante, remitente, caracterizado por una neuritis óptica bilateral y transversa, se le conoce como, es un síndrome con neuromielitis óptica, síndrome de Guillain-Barré, síndrome de Eaton-Lambert, síndrome de miastenia gravis, esclerosis lateral amiotrófica y enfermedad de Vick. Les doy un par de segundos. Y la respuesta es E, enfermedad de Vick. Las lesiones en la enfermedad de Vick son continuas en 3 o más de los segmentos vertebrales. La esclerosis múltiple son parches o segmentos cortos, no mayores de un segmento. Segmento vertebral son centrales en Vick y periféricas en esclerosis múltiple, y los anticuerpos a aquaporina también están elevados. Entonces, neuromielitis óptica, neuritis óptica bilateral, piensen en el síndrome de Vick. Para confirmar el diagnóstico de POC se requiere la radiografía de tórax con hiperinflación y depresión en los diafragmas, volumen expiratorio forzado en un segundo menos de 0.9, tomografía de alta resolución que esté normal, una respuesta positiva a broncodilatador mayor de 15% y una relación FEV1 capacidad vital forzada menos de 0.7. ¿Cuál es el diagnóstico para hacer EPOC desde el punto de vista espirométrico? Ok. La FEV1 y capacidad vital forzada. La relación post-broncodilatador menos de 0.5 se asocia con un FEV1 de menos de 80% del valor predicho y es un diagnóstico
de limitación de flujo de aire y confirma el diagnóstico de EPOC. Se la deben de saber, puede venir definitivamente en el examen. Y aquí les pongo una gráfica en donde se ve que el PEB1 entre la capacidad vital forzada es menos de 70%, es 60% o 0.6. Y aquí se ve la diferencia entre el EPOC y el normal, como el PEB1 está también reducido, ¿no? Y digo, por si no se acuerdan también de lo que son las capacidades y eso, aquí les pongo una gráfica en donde pongo la capacidad vital, pues es esta. Es a la que tiene acceso y el paciente se le pide forzar, expirar forzadamente desde una expiración completa. Y esa es la capacidad vital forzada. Aquí les doy esta gráfica. Ahora, 41. Son los signos de alarma en pacientes con dolor de espalda, excepto los signos de alarma en dolor de espalda. Entonces, puede ser un dolor en paciente mayor de 30 años, anestesia en silla de montar, antecedente de uso de drogas, presencia de fiebre y antecedente de uso prolongado de corticosteroides. ¿Cuál es un signo de alarma? Unos segundos. Y es es antecedente de uso prolongado de corticosteroides. Entonces, dolor torácico, edad de inicio menor de 20 o más de 55. Saben que aquí está mal la respuesta, debe ser A. Un paciente de 30 años no es un signo de alarma. Debe ser uno menor de 20 y mayor de 55. De hecho, el uso prolongado de corticosteroides sí es un dato de alarma porque pueden tener osteoporosis y tener una fractura. La pérdida de control de inicio a vejiga. Y aquí están todos los signos de alarma. Ustedes revísenlos. Más aparte de los que estoy mencionando aquí, excepto A. La excepto A, esa es la que es incorrecta. ¿Cuál es la micosis profunda más frecuente en México? También pregunta clásica del ENARP. Y está A, espeotricosis, B, micetoma, C, coccidiomicosis, D, histoplasmosis, E, leishmaniasis. Y la respuesta correcta es B, el micetoma es la micosis profunda más frecuente en México. Y la respuesta que tenemos en nuestro banco de preguntas es esa. Es algo curioso. En el banco en México, la etiología del micetoma por lo general es nocardia. Esa es otra pregunta que les pudieran preguntar, pero es una bacteria, no es un hongo. Pero se le sigue llamando micetoma. En otras partes del mundo sí son hongos la causa principal del micetoma. Y solo pocas veces se ve a hongos, pero aún así es considerado lo que les estaba comentando. Pero en otras partes sí son los hongos la más frecuente. En un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, aparte de betabloqueadores e inhibidores de la ECA, ¿qué medicamento puede mejorar la mortalidad y está indicado si la fracción de eyección es menos de 35%? Y están el isosorbide, calcio antagonistas, hidralacina, espironolactona y furosemida. Y la respuesta es D, espironolactona. La espironolactona está indicada en todo paciente que tiene una fracción de mayor de 40%. Mejora la mortalidad. ¿Verdad? Ahora, les pongo aquí porque un comentario que nos hicieron. ¿Verdad? Existe otro medicamento que también se vio que con una fracción de eyección a ese rango también puede mejorar la mortalidad. Este es un medicamento nuevo. Si viniera ese, a lo mejor pudiera ser si no está la espironolactona, pero la espironolactona sería siempre la primera respuesta porque todavía está controversial, ¿verdad? Y ahí les pongo por qué y en qué estudio es en el que se hizo, para que si quieren leer un poquito más. La siguiente, ¿qué son los acantocitos y en qué patologías se ven más frecuentemente? Y estos son acantocitos, ¿verdad? Una CID, una TTP, una cirrosis severa, hígado graso agudo del embarazo o en sepsis. ¿En dónde se ven los acantocitos? La respuesta es C. El acantocito es la cirrosis severa. Célula en espuela,
también le dicen spur cell. Se refiere a una forma del glóbulo rojo que tiene una membrana celular en púas, que aquí se ven las púas, debido a proyecciones espinosas anormales. Se produce en cirrosis severa, pero también puede estar en pancreatitis, a beta lipoproteinemia y síndromes neurológicos. A menudo puede confundirse con equinocitos, que es una célula en rebaba, ¿verdad? Y vistas estas últimas se ven en uremia y también se pueden confundir con esquistocitos que se ven en CID y púrpura trombótica trombocitopénica. Entonces no confundir los acantocitos con los equinocitos y los esquistocitos. 45. ¿Cuál es la estirpe histológica más frecuente de cáncer de ovario? Otra pregunta clásica del examen nacional. Del estroma, de células germinales, de células pequeñas, de células grandes y epiteliales. A ver, la respuesta es células epiteliales. La mayoría de los cánceres ováricos, 95%, se derivan de células epiteliales. El resto proviene de otros tipos de células ováricas. Tumores de células germinales, tumores del cordón sexual y del estroma. Son de otras partes, pero casi todas van a ser células epiteliales. Y los epiteliales, para que sepan cuáles son, es el cistoadenoma y el cistadenocarcinoma seroso, 80%. Esos son los tumores epiteliales. Creo que por obvio de tiempo vamos a tener que parar el video aquí. Faltan más de 150 preguntas, 155 preguntas faltan y las voy a seguir agregando en video que voy a estar tratando de grabar todos los días hasta que se acaben las 200 preguntas. Pero no les quiero hacer los videos tan largos tampoco, por lo menos de una hora. Nos vemos el que sigue con la pregunta 46 de esta misma serie. Gracias.